Cuando la máquina va muy rápido, nos cuesta tener el control de la costura. Esto provoca que se den puntadas donde no debemos. Pero esto se puede mejorar. Quizá la primera solución en que pienses sería bajar la velocidad del motor. Pero antes vamos a aclarar algunos puntos. Si alguien te dijo que esto se soluciona reduciendo el tamaño de la polea, pues déjame decirte que esta solo es una solución parcial. Este es un motor para máquinas industriales. Tiene una transmisión de tipo clutch, o embrague en español. La velocidad de este motor va de 2850 a 3450 revoluciones por minuto. Ahora les hago una pregunta. Si cambio la polea por una más pequeña, ¿reduciré la velocidad del motor? Yo sé que ustedes son inteligentes y me responderán, no. Y por supuesto que no. La velocidad del motor es independiente del tamaño de polea que tenga. Es como pretender que el motor de su coche tenga más revoluciones al cambiarle el tamaño de las llantas. Así que no aumentaremos ni reduciremos la velocidad al cambiar el tamaño de la polea. Aclarado esto, pasemos al siguiente punto. La velocidad de trabajo de la máquina. Una máquina como esta tiene la capacidad de trabajar a un máximo de 6000 puntadas por minuto. Entonces, lo que hacemos al cambiar el tamaño de la polea del motor es alterar la cantidad de puntadas por minuto de la máquina. Entonces, al reducir el tamaño de la polea, ¿también reduciremos la cantidad de puntadas por minuto de la máquina? Pues te diré que depende. Te quedará más claro con este ejemplo. En el caso del taladro de banco, si queremos cambiar el torque y la velocidad, debemos cambiar el tamaño de las poleas. Sí, poleas. Las dos poleas. La polea de salida y la polea de entrada. Así las llamaremos. En el caso de la máquina de coser, solo estaríamos cambiando la polea de salida, pues no podemos cambiar la polea de entrada, que está en el volante. Si tuviéramos una polea de número 120 y la cambiamos por una del número 100, matemáticamente habría una reducción, pero esta sería mínima, casi imperceptible. Vuelvo al caso del taladro de banco. Al reducir el tamaño de la polea de salida, también estamos agrandando el tamaño de la polea de entrada, y esto sí nos da un cambio sustancial en la velocidad. Calcular la cantidad de puntadas por minuto es muy sencillo. Solo debemos calcular la longitud del perímetro de cada polea, que es pi multiplicado por el diámetro. Este cálculo debemos realizarlo en las dos poleas, de salida y de llegada. Luego calcular la relación que existe entre estas dos medidas. Si sabemos que cada vuelta del volante es una puntada, entonces hagamos un cálculo. Tenemos un motor de 3450 revoluciones por minuto, una polea de salida de 120 y una polea de entrada de 60, entonces obtendremos una velocidad de trabajo de 6900 puntadas por minuto. Esto equivale a 115 puntadas por segundo. Es muy veloz. Si queremos reducir sustancialmente la velocidad de la máquina, cambiaremos por una polea de 60 milímetros. Esto nos dará una velocidad de la máquina de 3450 puntadas por minuto. Esto es redondeando 58 puntadas por segundo. O sea que hemos reducido la velocidad de trabajo de la máquina a la mitad. Esta es una velocidad de trabajo, digamos, media. Ni muy rápida ni muy lenta. Pero si deseas aún una velocidad menor a esta, en ese caso te recomendaría cambiar a un motor de menor velocidad. Cabe mencionar que las máquinas caseras o domésticas trabajan a una velocidad de entre 800 a 900 puntadas por minuto. Pero como les decía al principio, el reducir el tamaño de polea soluciona el problema solo de manera parcial, porque solo reducimos la velocidad máxima. Si ya vieron mi video en el que soluciono el problema de la velocidad máxima de una máquina casera, entonces sabemos que no se trata de tener una sola velocidad, se trata de poder controlar esta.
Para esto debemos poder tener velocidades bajas y altas según pisemos el pedal. Una máquina industrial también debe funcionar de la misma manera. Si cuando pisan el pedal su máquina solo trabaja a una velocidad sin importar qué tan leve o profundo pises, eso significa que el clutch no trabaja correctamente. Y esto podemos corregirlo. Primero quitemos la faja. Luego desajustemos y quitemos estos 3 tornillos. A continuación quitemos la tapa. Esto lo hacemos dando unos golpes aquí en el brazo para que gire y salga suave. Usen siempre un mazo de goma, no un martillo. Si no, maltratarás la pintura. Si no tienen un mazo de goma, usen el martillo pero con un taco de madera. Una vez retirada la tapa, revisemos el estado del corcho del disco. Este es el disco que conecta con el disco de fricción y hace que se transmita el movimiento del motor. Aparentemente está bien, puesto que trabaja, pero si nos fijamos bien, está algo gastado. Está totalmente plano. Aún tiene corcho, pero este está plano. Estas ondulaciones son más importantes de lo que creen. Gracias a estas, al pisar levemente podemos tener las velocidades lentas, y cuando pisemos a fondo el disco se pega completamente y la transmisión será total, sin pérdidas, o sea, velocidad máxima. Si comparamos con un disco nuevo, notaremos que el disco usado ya no cuenta con estas ondulaciones. Aprovechamos para limpiar y darle una capa de pintura. Ya que está desarmado, aprovechemos también para revisar el estado del freno. Aún está en buenas condiciones. Entonces procedemos a reemplazarlo por el nuevo. Ahora volveremos a montarlo. Aprovechemos para limpiar el disco de fricción. Si el disco está limpio y liso, trabajará mucho mejor. Tendrá un agarre más limpio y prolongará la vida útil del corcho.
Una vez realizado todo el trabajo, probaremos a ver qué tal quedó. Quedó perfecto. Vean qué diferencia. Ahora tenemos un mejor control. Ahora podemos manejar la velocidad de la máquina según presionemos el pedal. Así debe quedar. En conclusión, aprendimos que la velocidad del motor es inalterable. Cambiar de polea reduce la velocidad de la máquina solo si la diferencia es sustancial. El cambio de polea solo reduce la velocidad máxima. El objetivo no es reducir la velocidad de la máquina, sino tener el control de esta. Y si queremos lograr esto, según la presión del pedal, el sistema del clutch debe estar en buenas condiciones. Y para quien insiste en reducir la velocidad del motor, técnicamente se puede, pero tendría que hacerse electrónicamente, instalando un dimmer o cambiando el capacitor, siempre y cuando el motor use un capacitor de marcha y no uno de arranque. Pero esto es tema para otro video. Espero que el video te haya servido para aclarar todo este tema. Y si es así, denle un me gusta y compártanlo con quien lo necesite. Por mi parte, esto sería todo y nos vemos en el próximo video.